Hola, buenas tardes. De nuevo aquí en otro programa de Buscando el Camino, en el espacio que tenemos de contar historias reales de cuando uno se convirtió al Señor, que son los testimonios de cada persona que nos acompañan. Hoy nos acompaña Mauricio, Sí, sí, que es buenas de, tardes. que es de ese... De Colombia. ¿eh? De Colombia. De Colombia, sí, ahora estaba pensando yo. Sí, sí, es de Colombia. Pero está trabajando aquí como misionero en Vallirana, ¿no? Así es, Sí, sí. está haciendo una obra allí. Nos interesa mucho lo que a ti te ocurrió antes de conocer al Señor. Y me has dicho antes que tú no vienes de familia cristiana, que vienes de familia Correcto. católica, Sí. sí, Y católica, de esa católica que entre se comillas, dicen ¿no? católicos, pero ni siquiera nada activos en el Sí, tema del sí. catolicismo, ¿no? Pero así nos describimos, ¿no? Sí, pero entonces tu juventud, tú me has dicho antes que empezaste a conocer el cristianismo sobre unos 17 años, me has dicho. 37, Ah, acá. 37. Digo, bueno, 20, Imagínate, 20 más, ¿no? de 0 a 37 Mucho, completamente ¿no? en la oscuridad. Pues cuéntanos un poco a ver cómo te fue esa historia. Vale, vale, pues primeramente gracias por la invitación a compartir esa preciosa manera en que Dios transforma nuestras vidas y que los oyentes se puedan eh, también plantear el desafiarse a conocer a Jesús, ¿no? Sí, Bueno, pues yo lo que puedo un poco hacer recuerdo es que pues nací en un hogar donde no estaba Dios presente, ¿sí? La ausencia de Dios, desafortunadamente. Sé que mis padres hicieron, como todos los padres, lo mejor que pudieron, pero, pero eso derivó en que realmente pues yo como individuo construí, ¿sí? Una vida con unos valores que realmente poco trascendentes, poco significativos a la luz de lo que hoy entiendo, ¿no? Pero en ese momento yo pensaba que esa era bueno, era lo que lo el que, mundo, de alguna manera, lo que la gente sí, ofrece, lo que todo el mundo hace. claro, Entonces tú te mueves en esa era línea, lo ¿no? que conocías tú, porque Sí, otra cosa no exactamente, conocías. exactamente, lo que conocía. Entonces, ah, de alguna manera, pues me doy cuenta que, por ejemplo, o sea, para mí era importante, yo pensaba que a mí me daba valor el tema del dinero, por Uh, ejemplo. Eso, eso lo tenemos cuando éramos jóvenes más todavía, ¿no? Pero una cosa que cuando comparto eso un poco y que le recuerdo es que yo pensaba que el tener yo una buena cantidad de Una buena dinero en mi cartera, ¿no? bolsillo, Sí, sí, o sea, sí. mucho que yo lo sintiera acá, era como la manera en que me sentía seguro, que me sentía sólido, ¿cierto? A eso me refería con esos valores que uno construye en la vida que realmente son poco trascendentes, pero eso es lo que uno conoce Claro, claro. y no, me movía en esa dirección. También hubo por ejemplo, otra área de mi vida que también la recuerdo como muy marcada en mi vida antes de conocer, de tener una experiencia con el conocimiento de Jesús, es que, por ejemplo, o sea, yo pensaba que me daba valor el entrar a ciertos niveles sociales, ¿sí? O sea, Sí. entonces, no sé por qué se desembocó eso en mi familia, pero de alguna manera era como esa intencionalidad, de alguna forma, de pretender acceder a esas áreas sociales donde hay algunas personas que yo pensaba que, por supuesto, al estar en ese medio me ayudarían, me contactarían, conocería un montonazo, y yo pensaba que eso era lo que me daba valor. Ahora, con una situación eh, completamente frustrante, y es que yo no tenía los medios ni los recursos para acceder a estos ámbitos, Niveles, ¿cierto? ¿no? Entonces, claro, entonces era una frustración completa, pero trataba y claro, eso desembocaba, por supuesto, en un nivel de endeudamiento, en estar preocupado de la ropa, en estar preocupado del físico, y una cantidad de cosas tan superficiales, pero esa era un poco la línea en que yo me movía. Y tenía que ver mucho también en tus amigos, ¿no? Porque tenías que ya dar el nivel Claro, en la claro. sociedad Y lo que que te te digo, rodeaba. y una frustración porque obviamente no llegaba. Y entonces
esas cosas que uno camina en unas direcciones que no tienen ni sentido, pero bueno, ahí estaba. Por ejemplo, otra cosa que recuerdo que para mí, por ejemplo, el amor yo lo construí sobre la base de hacer cosas buenas. No, Porque obviamente, digamos, como que en mi casa esa línea de si te portas bien, te doy la bicicleta. Si te portas bien, sí, te compro la guitarra. Si te portas bien, entonces como que de alguna manera yo construí una idea del amor un poco basada en eso. Tengo que hacer una cantidad de cosas buenas para poder lograr ese amor. Y claro, esas que identifico como algunas de ellas, pues realmente me generaron dos problemas muy serios. Ese tipo de encaminar mi vida de esa forma, con sí. esas bases tan pobres de valores. Dos problemas muy serios. Uno, un orgullo que de alguna manera autoconstruí, ¿sí? Una autopercepción de pensar que era mejor que los demás, Sí. ¿cierto? Bueno, eso suele ocurrir cuando tenemos una edad que parece que somos los gallos del gallinero, ¿no? Sí, sí, Y sí, somos sí, los así es. mejores, ¿no? Sí, así es, así es. Entonces, claro, pues imagínate todo lo que pudo suceder con esa figura, con esa posición, con esa manera de vivir la vida. Y el otro que fue también igual de fuerte y dañino, pues eso me llevó a involucrarme con vicios, ¿sí? Me llevó a involucrarme con desórdenes en mi vida. Ah, estuve, o sea, yo trabajaba, teníamos unos supermercados Ujú. y entonces trabajábamos en una jornada muy fuerte, desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, todos los días, no teníamos descanso. Entonces, Ni domingo ni sábado. no, con ese argumento de trabajar en ese ritmo, porque obviamente mi obsesión era el dinero, Sí, ¿sí? sí. Entonces, claro, yo decía, para mí un fin de semana, o sea, puede ser el lunes, puede ser el miércoles, porque todos los días eran iguales, Eran correcto. iguales todos. Entonces, claro, empecé a, a probar el tema, probar en el sentido de que se junta uno con las personas incorrectas y obviamente ahí derivamos en una situación de estar muy dependiente del alcohol. Somos muy vulnerables cuando somos jóvenes y somos de este carácter así, ¿sabes? El Sí. diablo te puede llevar a cosas que cada vez vas peor. Pero uno no se da cuenta y uno piensa que No, eso es un claro, poco, todo el mundo lo hace, que eso es estar en medio de la sociedad en la cual uno claro, se mueve, que eso te como lo hace hacen ganar. todos, ¿no? Claro, Sí, como yo tenía los supermercados y tenía el insumo ahí, ¿no? Tenía sí, las botellas ahí, entonces, claro, entonces eso se derivó en una situación de caer en el alcoholismo, que uno dice, pues tal vez yo no estaba en mi mente, ¿no? Yo no estaba en una situación de que perdía el sentido y cosas así, pero a la final yo bebía todas las semanas pero ibas, y bebía ibas varias contento, ¿no? veces en la semana y eso es ser alcohólico, aunque Claro, uno no lo quiera plantear. claro, al cabo del tiempo eso va sugiriendo que te vas haciendo un poco alcohólico porque al final necesitas eso. Sí, sí, y a la final no fue ni muy poco, fue bastante, yo creía que no, eh, de alguna manera me hacían ver que la cosa me estaba cogiendo ventaja, pero uno se dice a sí mismo que Claro, no, que uno no tiene el control, ¿no? Esa mentira que obviamente también, por supuesto, como te comentaba también, llegó una de esas personas que uno dice que es un amigo, que hoy digo, no es un amigo, pero bueno, y él nos enganchó con otros amigos en el tema de la droga, porque él llevó una cantidad de droga en su momento a la reunión y dijo, mira eso que está muy bien, que ¿por qué no probáis? Y pues en esa poca estructuración de valores, ¿cierto? Que te claro. describí al principio, pues yo la verdad lo que a mí me movía era sentirme parte de esa necesidad Claro, de no ser rechazado, claro, de formar parte del del grupo, grupo, ¿me ¿no? entiendes? Sí, Entonces, pues precisamente eso derivó en caer en una cantidad de este tipo de vicios y de adicciones realmente, ¿cierto? sí, Que estaban destruyendo mi vida, sí, estaban y destruyendo además mi vida. es como lo que hemos dicho antes, ¿no?
te presentan eso, hay un grupo de gente y tú quieres ser, claro, claro. yo soy aquí nadie me torea, ¿no? Claro. Sí. Entonces, claro, yo estaba en una situación que yo la describo como en un deslizadero hacia lo profundo, más profundo, y no era consciente, pensaba que yo podía controlar esto, que de alguna manera, pues como otros lo hacían y yo pensaba que lo controlaba, pues, pero estaba llevando mi vida y la vida de mi familia. Ahora, obviamente en este proceso de desorden y de oscuridad, eh, conozco a mi esposa y en su momento obviamente desarrollamos una relación de noviazgo, pero puedes creer una cosa que te cuento Sí. que no es para nada diferente sino a esas cosas que uno dice increíble hasta dónde llega una persona. Yo nunca entré a la casa de Amparo, nunca entré a la casa de mi suegro, porque yo llegaba en el coche y yo aplicaba picaba el claxon y ella Y salía. ella salía, ¿Sí ¿no? me entiendes? O sea, yo no entraba. Y la primera vez que entré a la casa de mi suegro fue para decirle que su hija estaba embarazada. Imagínate. Qué La susto. primera vez que entro a la casa de mi suegro Vaya noticia, y ¿no? entonces vaya noticia, ¿no? Entonces, pero fíjate que en ese revuelto de lo que te decía, de en lo que estaba, en ese orgullo, yo pensaba que no pasaba nada, que yo iba a ser un varón, que yo Que iba a era todo asumir la normal, ¿no? responsabilidad y que no pasaba nada, que simplemente eso, ¿sí? Y así comenzó nuestro matrimonio. Entonces, imagínate que yo entro a una relación de hogar y con toda esta cantidad de cosas que teníamos, pues ya te imaginarás cómo era mi hogar, ¿cierto? Mm, Ahora, internamente yo me sentía vacío, me sentía sin propósito, ¿sí? sí. Y en esa búsqueda, todo el tiempo, o sea, es esa búsqueda de sentirme valorado, de sentirme aceptado, de sentirme reconocido. Porque una cosa, la familia de tu mujer, ¿cómo te aceptó? Pues, obviamente, dadas las circunstancias, pues ellos, mi suegro en un momento determinado ante esa situación le dice a mi mujer, le dice, no te cases con él, o sea, no tienes por qué casarte, o sea, yo asumo, si tú decides no casarte con él, no pasa nada, yo te recojo. Pero pues la verdad, pues ella estaba o estábamos bastante enamorados y de alguna manera pues yo la convencí de que íbamos a empezar un nuevo camino, ¿no? Pero pues es difícil pensar, comenzar un nuevo camino. Es difícil comenzar a ser padre cuando uno no tiene esos Esos valores valores, sí, los y valores. toda esa estructura que yo traía. Yo a veces defino un poco el matrimonio, no sé qué piensas, que a veces es como que se juntan dos personas que se han quemado, así, a veces describo el matrimonio así, ¿no? Dos personas que se han quemado y están obviamente con ampollas y se juntan y entonces cada vez que se tocan se hacen daño porque estamos Sí, heridos, ¿no? De alguna manera hay situaciones que nos hacen daño y que no sabemos cómo gestionar, que no sabemos cómo manejar porque desconocemos esos valores esenciales y trascendentales de la vida. Entonces, en ese proceso de destrucción de mi vida, ahora, te digo una cosa, de cara a la galería, sí, yo tenía 3 supermercados, sí, tenía dinero, o sea, la gente decía, wow, qué vida tan guay que tiene Mauricio y Amparo, sí, ¿no? sí, O sea, sí. de cara a la galería. Pero internamente yo estaba viviendo esa vida oscura, me sentía vacío, me sentía sin propósito en la No, vida. en este impasse, ¿no?, de tu vida es importante no sentirse vacío, porque Claro, entonces te das cuenta de que algo no funciona bien, ¿no? correcto. Y todo lo que uno hace pretendiendo llenar ese vacío, lo alcanza o no lo alcanza, pero si lo alcanza, entonces se da cuenta que eso no era lo que realmente le Claro, llenaba, ¿no? no, Y si no lo alcanza, entonces es una frustración porque tú persigues algo que, como la zanahoria, ¿no? Del animal que le ponen la zanahoria delante y siempre está detrás y nunca la alcanza, ¿entiendes? Porque sí, obviamente, buen ejemplo, sí, sí. Sí. porque finalmente pues nuestra necesidad es otra, ¿no? Entonces, pues, en esa situación, como te digo, difícil,
oscura que no era consciente, pero que me estaba llevando a lo más profundo de lo más oscuro, ahí viene esa maravillosa noticia, esa maravillosa época, ese maravilloso momento donde Dios me atrapa, se revela a mi vida, ¿no? Sí. Y fue algo muy especial porque, o sea, como te dije, duramos 10 años de matrimonio sin conocer esos esenciales de la vida, sin conocer a Dios. Entonces, la familia de Amparo, mi cuñado, ya había tenido una experiencia con Dios, ya había conocido a Dios. Y él nos predicaba y nos hablaba, pero la verdad, pues, yo estaba ciego, sordo, y entonces, inclusive yo decía, oígame, estos cristianos es que son fastidiosos. O sea, yo hablo de fútbol y el tío habla de Dios. Yo hablo de otra cosa y el tipo solo me habla de Dios. ¿Qué cosa? No tiene ni un solo tema para hablar, ¿no? Decía yo en mi mente, ¿no? Era todo Sí. desconocido, claro. Y se me salió el religioso que tenía por dentro y entonces a defender algo que nunca había practicado, pero a defenderlo solo porque no me quería aceptar, no quería oír lo que me quería Dios decir, Para ¿no? decir que me dejaran en paz, ¿no? Sí, sí, Yo lo sí, digo que sí y ya está, ¿no? exacto. Entonces, en ese proceso de esos 10 años, la familia de Amparo dice, vamos a diseñar una manera en que Mauricio vaya a la iglesia. Y entonces resulta que me invitan a la boda de mi cuñada. Pero tal era mi adversión con el tema cristiano que yo no fui a la boda. O sea, Vaya. dejé a Amparo sola. Entonces todos se sorprendieron, un acto completamente de mala educación, pero yo era Reacio, rechazaba ¿no? tanto, tan reacio al tema de Dios que decidí no ir a esa boda. Ahora, pasan más años y llega ese año 10º, digamos, y resulta que se casa otra hermana de Amparo, y entonces deciden que para que yo no me escaqueara del asunto, me nombraron padrino, para que no me Te escaqueara. cogieron por ahí, ¿no? Pero mira lo que Dios ya estaba haciendo en mi vida, porque por alguna razón que yo hoy defino como que Dios estaba trabajando ya en mi corazón, yo para esa boda, yo sentí el deseo profundo de querer ir a esa boda, de, de, de arreglarme de la mejor manera, de comprar el mejor vestido. Hombre, O es sea, que era su padrino, ¿no? Y entonces, sí, claro. pero había, o sea, ya me habían invitado a otra boda y yo Y no, no había ido. Y a esta, por alguna razón, sí me sentía completamente atrapado al tema. Entonces, voy a la boda y pues como tú sabes, las bodas cristianas son muy lindas. Hay una serie de momentos y cosas que pasan durante la boda que si tú escuchas a Amparo contar esa parte de la historia, ella dice que ella estaba un poco temerosa de qué iba a hacer yo, porque cuando, claro, al estar de padrino estaba en primera fila. sí, una pregunta, que estamos hablando de Amparo, ¿no? Sí, Y ella conoció al Señor antes que tú, eh, sí, ella conoció un año antes venía de que yo. familia cristiana, no. No, ambos éramos, no conocíamos de Dios, ambos nos casamos en cada uno sin tener ninguna vida espiritual Mm. correcta, ni real, ni nada. Y entonces, durante esos 10 años nos predican a los dos, pero ella llega un año antes que yo, ella también tiene su testimonio, y ella lo que hizo, Otro día que venga y claro que sí, ella lo que hizo muy sabia fue no, digamos, como coger mi bibliazo, sino ella se puso sí. a orar. Y al año de eso es que sucede esto de la boda, yo voy a la boda, y Amparo dice, yo la escucho y me mueve un poco porque ella dice que ella estaba tensa porque no sabía si yo me iba a parar y me iba a ir. ¿Sí? Pero resultó Sí, todo lo contrario, o sea, yo estaba en un momento determinado, ella me volteó a mí y yo estaba sí, llorando. desde aquí le mandamos un saludo a Amparo, yo la conozco. Entonces yo estaba completamente emocionado, llorando, al ver lo que estaba sucediendo y creo que es la manera en que Dios de alguna manera atrapó mi corazón, ¿no? O sea, yo siempre digo que Dios me atrapó con el amor, que era lo que yo necesitaba. Toda esa vida oscura que tuve, de alguna manera era una necesidad de sentirse amado, de esa búsqueda del amor, ¿no? Del amor incondicional. Entonces,
Paso a esa boda fue el 10 de diciembre de 1993. 31 de diciembre de ese mismo año vamos a una casita a pasar el final de año y allí estaba el hermano de Amparo, él es discapacitado. Y entonces ese es como un segundo momento que yo creo que Dios usa porque yo escucho hablar a este hombre de Dios en una silla de ruedas, pero hablaba con un gozo, hablaba con una Y alegría. tú pensabas, ¿cómo puede ser una Exacto. persona Yo que así? estoy aquí entero y completo y me siento vacío y vuelto nada, y este hombre en una silla de ruedas y hablando con ese gozo y esa alegría. O sea, era evidente que este hombre seguía a alguien que yo quería tener lo que él tenía, ¿me entiendes? Entonces, ese es como un segundo momento importante. Eso fue el 31 de diciembre de ese año. Llegamos de esas vacaciones y yo ya le digo a Amparo, mira, yo quiero hablar con una persona, con un pastor, con un anciano. Yo necesito ya resolver algunas cosas, pero no me voy a convertir, eso sí, olvídate de eso. O sea, yo le Olvídate. ponía, Sí. no me voy a convertir. Ya con 10 años me habían predicado, ya me conocía el evangelio sin ser creyente, ya me conocía todo el modelo de la predicación. Pero no, pues finalmente se llega a ese 10 de enero de 1994, yo voy a la oficina de este pastor. Yo no recuerdo qué me habló este pastor ni qué me compartió, pero yo sí recuerdo una cosa. O sea, yo salí de ese lugar diciendo, mire, no entiendo mucho, pero este es el camino. Este es el camino que yo necesito en mi vida. Esa fue como la convicción profunda. Y ese es el momento en que yo defino que yo nací de nuevo. El 13 de enero, lo tengo marcado, ¿cierto? De 1994, como esa fecha donde un clic, ¿no? O sea, donde cambió mi vida, donde Dios Cambió. transformó mi vida. Sí. Y a partir de ahí, pues, los cambios fueron brutales. O sea, yo era un deseo de leer la palabra, de aprender. Y yo, como te dije, nosotros teníamos tres negocios, tres supermercados y trabajábamos de 7 de la mañana a 10 de la noche, todos los días sin descansar. Entonces, y los días, la hora de mayor movimiento y de venta de esos negocios era de 6 de la tarde a 8 de la noche, porque era el momento en que la gente Cuando llegaba plegaba de la trabajar, gente, sí. ¿correcto? Entonces Sí. eran momentos más poderosos del asunto, pero yo estaba atrapado ya por esa manera en que Dios trabajó en mi corazón, que abren un grupo de estudio los jueves a las 8 de la noche. Y yo decía, pues yo cierro a las 10. Pues primera decisión, decido cerrar el día jueves. A las 8 Sí, o a las 7. sí. Entonces, claro, era una locura porque la gente decía, pero hombre, si esta es la hora en que necesitamos que el supermercado. Claro. Yo ya no. Entonces, fíjate que creo que cuando Dios te atrapa de esa manera, ¿cierto? Y cada uno contará Una algo. pregunta. Cuando tú ves que le tienes que pedir al Señor, a Dios, que entre en tu corazón, que me has dicho que era el momento que tú saliste de la reunión aquella, ¿qué Sí, sentiste en el corazón? En pues tu vida, dice que tú has yo dicho que cambió tu vida. sí, Sí, sí. indudablemente. O sea, digamos como que yo recuerdo el momento tal cual como si lo estuviera viviendo ayer, ese momento en que salí de la oficina, salí a la calle y yo sentía alegría, ¿sí? Sentía una alegría interna, como decir, como encontré lo que tanto, ¿sí? Sin ser consciente. Yo era Mm. consciente que yo tenía un vacío, pero el sentimiento, la sensación que tenía luego de haber salido de esta oficina y de haber escuchado lo que él me dijo, que no lo recuerdo, yo te digo, yo no recuerdo exactamente qué fue lo que él me dijo, pero yo sentía una alegría, sentía una paz, sentía una convicción profunda de que eso era lo que yo debía continuar haciendo, que ese era el camino por el cual debía guiar mi vida. No sabía cómo, pero fíjate que era una sensación, un sentimiento de tranquilidad, de gozo, de paz, de salir feliz. O sea, como que tú... Sí, que me río porque es lo que sentimos todos Sí, sí, cuando sí, en ese sí. momento. Que tú le quieres contar a todos que algo ha pasado, Sí, que tu sí, vida cobró sentido, la vida se volvió de colores. sí, sí, sí. Entonces, pues obviamente empiezan estas decisiones radicales en mi vida. Como te digo, tenía el supermercado, yo vendía alcohol y vendía cigarrillos. Entonces, por ejemplo, yo le dije a Amparo, vamos a quitar todo eso, yo no voy a vender ya más ni vicios ni nada de esas cosas, los vamos a quitar. Entonces yo empecé a tomar unas decisiones bastante radicales frente al negocio en el que teníamos. Parecían una locura para la gente,
pero yo estaba convencido de que yo lo que quería era conocer más a esa persona que había tocado mi vida y que me había ofrecido y me estaba haciendo sentir como me estaba haciendo sentir, ¿no? Que era Jesús, obviamente. Entonces, siguiente paso, el domingo yo quería ir a la iglesia, pero claro, como yo trabajaba, entonces siguiente decisión, pues cerramos los domingos. Entonces, claro, mi madre, yo recuerdo que me llamaba y me decía, pero Mauro, ¿qué está pasando? ¿Estás loco? ¿Pero cómo vas a cerrar el domingo? Si es que... Yo le dije, no, yo cierro el domingo, tengo una cita más importante, ¿sí? Y creo que todo eso hizo que de alguna manera, digamos, dimos unos pasos de fe importantes. Pues la verdad, digamos, yo te puedo decir, hoy en día, después de ese 13 de enero del 94, yo encontré un padre, o sea, yo pude experimentar lo que significa cuando uno dice Padre Nuestro, cuando lees el Padre Nuestro, ¿no? Y yo pude experimentar a ese Padre realmente ah, al caminar con él, al experimentar, al sentir el amor, al sentirme valorado, al sentirme aceptado, ¿sí? Encontré un propósito de vida. O sea, por fin tenía una razón de ser, de responderme a la pregunta, ¿qué hago aquí en esta tierra? Pues ahora entendí justamente cuál era mi papel en estar en esta tierra. Encontré una identidad, ya no era pretendiendo ponerme modelos delante mío a ver cómo los seguía, este que tenía dinero, este que tenía posición, este que tenía fama, no, ya quería seguir a Jesús, ¿sí? Ya, sí. Entonces fue como un giro de 180 grados en mi vida que transformó mi vida, transformó la vida de mi esposa, transformó la vida de mi hogar. Y claro, pues todo se empezó a enderezar, como sucede normalmente en la medida en que tú te dejas guiar por lo que la palabra te va indicando. Hay que morir, no hay otra posibilidad, pero es una bendición tremenda, es una bendición. Entonces mi vida, la verdad, fue transformada poderosamente por este encuentro que tuve con Jesús, con el Espíritu Santo, y a partir de ahí, y yo le decía, es un poco simpático, yo le decía, Amparo, mira, yo voy a seguir a Jesús, pero yo te voy a decir una cosa, yo no voy a ser pastor ni nada de esas cosas, yo voy a seguir a Jesús, como ¿sí? Y mira, hoy en día, sí, soy un misionero aquí. Sí, el Señor Dejé me- mi familia, bueno, sí. ya mis hijos están grandes, pero dejé todo mi entorno para venir aquí a España, una tierra que amo, a Cataluña, y a contarles a otros lo que Dios hizo en nuestra vida. Bueno, ya estamos acabando, tenemos poco tiempo ahora ya, pero en el poquitito tiempo que nos queda, tú te diriges a la cámara ya de la izquierda Claro, y le dices a la gente que nos está pues escuchando, eh, les invítales claro a que tener sí, lo que tú tienes. claro que sí. Pues como me habéis escuchado durante estos minutos, creo que el desafío que tengo para haceros es, tenéis que darte la oportunidad de conocer a una persona que transforma la vida de las personas. Se llama Jesucristo. Está revelado en su palabra y nosotros andamos, él se define como el camino, la verdad y la vida. Y yo creo que él se plantea como un camino porque nosotros andamos por muchos caminos perdidos. Andamos en la vida creyendo que vivimos y estamos muertos. Y yo creo que el mayor desafío que te hago es que tú te revises, plantea tu vida y date la oportunidad de conocer a ese Jesús que transforma las vidas de cada uno de los que creemos en él. Muy bien, pues te damos las gracias, Mauricio, por haber estado aquí y contar tu historia. En el 94 tu vida cambió. Así es. Estamos agradecidos porque el Señor hizo eso. Y invitamos a los amigos que nos están viendo que si quieren contar su historia, si son cristianos, hijos de Dios, si quieren contar su historia, nos pueden contactar con nosotros en el código QR que sale un código de un grupo de WhatsApp, nos llamáis y nos pondremos en contacto para que ellos también, si hay Claro. alguno, no se pueda contar su historia. Así que gracias a todos los que nos ven y gracias Mauricio otra vez Muchas gracias a vosotros. y hasta la semana que viene que habrá otra historia que es real, que otra persona que la contará también. Buenas tardes, hasta la semana que viene.